Ok, ahora sí. Buenas noches de nuevo. Bienvenidos sean a este webinar de explicarle código a quien no entiende de código, impartido por la comunidad de Hardtips Community. Puede continuar, Kelvin, la presentación. Ok, nosotros somos Hardtips Community. Nosotros nos dedicamos a crear lo que son espacios donde desarrolladores, diseñadores, parte de personas de redes, ciberseguridad, inteligencia artificial, un montón de todo, puedan interactuar, aprender juntos y mejorar lo que son sus habilidades. ¿A través de qué? A través pues de estos talleres, estos webinars, tutoriales o algunos eventos que solemos realizar. Buscamos ofrecer oportunidades de formación continua, ayudando así a todos los participantes a mantenerse actualizados en lo que son las tecnologías claves y habilidades claves para el desarrollo y mucho más. Voy a continuar. Este webinar tiene como objetivo brindar a los desarrolladores y profesionales del área tecnológica las herramientas y estrategias que son necesarias para poder comunicar el valor de su trabajo, sin poder recurrir a tecnicismos, aprendiendo a lo que sería traducir lo que es técnico para nosotros en beneficios reales para lo que sería el cliente. Y en ese caso también generar confianza y poder aumentar sus oportunidades de venta. Esta noche nos acompaña Warlin López y Peter García, que ambos son programadores que pertenecen a la comunidad. Y antes de él, se me olvidó presentarme, pero yo soy Stacy Balbi, la encargada de la comunidad de Hardtips. Un gusto para todos ustedes, para los que no me conocen y para los que me conocen, pues hola. Así que hasta aquí sería mi parte, así que los dejo con los charlistas de esta noche que pues les van a mostrar lo necesario. Espero que puedan aprender mucho con ellos. Gracias por venir. Bien, buenas, mi nombre es Warling y empiezo diciendo que el día de hoy nuestro objetivo es aclarar que cuando una persona o un programador le vende a un cliente, nosotros usamos muchas palabras que son muy técnicas para esos clientes y no necesariamente es muy bueno para venderle a estos clientes que no son tan técnicos. Pueden pasar el slide para seguir en la presentación, que es que la idea principal o la idea central es que los clientes no quieren software, sino que quieren resultados. Voy a empezar aclarando que algo que casi nadie dice es que los clientes no quieren páginas web o un software o algo parecido. No quieren la herramienta, quieren el resultado que da la herramienta. En este caso, tampoco quieren código, o si son, por ejemplo, de web, no quieren React, no quieren un hosting rápido. Lo único que quieren es, por ejemplo, clientes. Si entendemos esto, ya tenemos el 50% de la venta asegurada. En este caso, para personas que trabajan, cuando nosotros hacemos una entrevista, normalmente nosotros nos ofrecemos como lo que podemos hacer o la herramienta que podemos desarrollar. Pero en este caso, nos podemos vender como la utilidad que podemos aportar a la empresa. Pueden pasar el siguiente slide. Y continuará mi compañero Yatra. Saludos, buenas noches. Mi nombre es Peter García y vamos a entrar con el tema de entendiendo al cliente. Es bien sabido de que cuando una persona necesita vender un producto, un servicio, aparte de presentar dicho producto, dicho servicio de una manera correcta, tiene que entender cuál es su público objetivo, cómo piensa el público objetivo. En este caso, cuando nosotros nos disponemos a vender un software, una página o algún servicio, como desarrolladores, nosotros debemos de entender realmente qué es lo que busca el cliente, qué es lo que le hace falta al cliente, qué es lo que le duele al cliente. Si al cliente en un negocio pequeño, por ejemplo, ¿qué le duele a este pequeño negocio?
si es la falta de clientes, si es la desconfianza hacer un negocio pequeño o si es la poca visibilidad la cual dispone en este momento. Nosotros debemos de identificar en verdaderamente qué es lo que el cliente está buscando, qué es lo que el cliente necesita, para nosotros poder a través de eso ofrecerle una solución adecuada y de manera adecuada a sus necesidades. Pueden pasar al siguiente slide. Entonces, entre los puntos clave de qué es lo que verdaderamente le duele a un negocio. Por ejemplo, aquí vamos a poner un restaurante pequeño que está iniciando. ¿Qué le duele a este restaurante? Lo más seguro es que le duele el tema de la desconfianza o de la poca visibilidad, porque hacer un negocio pequeño que está iniciando o que lleva un tiempo de iniciado, lo más seguro es que tenga poca visibilidad en el entorno y que pocas personas conozcan ese lugar, ya sea por su ubicación y por esas cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a venderle una solución, ¿qué hacemos? Nosotros debemos de ubicar cuáles son estas desventajas para cuando uno le vaya a hablar al cliente, uno puede destacar las cosas que verdaderamente le duelen al cliente. Porque si nosotros nos vamos a tecnicismos, vamos a desviar lo que es la atención del cliente porque no va a comprender y también va a desconfiar de lo que le estamos ofreciendo. Entonces, a eso vengo. ¿Cómo puedes identificar los problemas antes de básicamente ofrecer un servicio? Lo más recomendable es antes de tú dirigirte a un negocio, a una empresa, no importa el tipo, primero realizar una investigación con el fin de que cuando te acerques a esa empresa o a esa persona que tenga un emprendimiento, tú ya tener claro cuáles son los problemas que está afrontando, que está teniendo esta empresa. Y a su vez también necesitas de elaborar una serie de preguntas inteligentes para tú poder descubrir cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades que este cliente necesita cubrir dentro de su negocio. Porque, por ejemplo, si hay un negocio, por ejemplo, un hotel, ese hotel, para darse a conocer en redes sociales o para básicamente captar clientes de forma externa, lo que utiliza son plataformas de booking y para entonces tú ofrecerle una solución, lo primero que tienes que tomar en cuenta es esa parte, donde la plataforma de booking te cobran ese porcentaje. Y si tú vienes y le dices al cliente, bueno, te voy a ofrecer, te voy a diseñar tu propia pasarela de pago, tu propio sistema de reserva, con el cual el porcentaje que vas a percibir de cada cliente va a ser mayor porque los fees, las comisiones que vas a tener que pagar van a reducirse. Y de una vez ya ahí te engancha el cliente con esa idea. Pueden pasar a la siguiente presentación. Entonces, por general, los clientes que buscan más clientes, buscan más prestigio y buscan más tiempo libre. En el caso de lo que es más prestigio, es decir, cuando tú le vas a ofrecer un servicio a un cliente, tienes que verlo desde el punto de vista, tienes que llevarlo al punto de vista del cliente. El cliente quiere ser conocido, quiere ser destacado, no quiere una web más rápida, no quiere un software que agilice el proceso, sino que quiere algo que le traiga soluciones que sean viables y que de verdaderamente funcionen para su negocio. Por eso es importante entender al cliente. Mi compañero continúa. Bien, pasamos al siguiente slide, que es el error del programador. Comúnmente nosotros, y yo mismo cometí este error, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es lo técnico, ya sea la tecnología, ya sea la infraestructura, que sí es importante la infraestructura, pero cuando hablamos de venderle a un cliente o venderte a ti mismo como programador, puede incluso disminuir tu valor real en este mercado. Voy a poner un ejemplito un poquito personal que yo realmente tengo un poquito, me da un poquito de palo decirlo, que yo antes era un programador, digamos que autodidacta, o sea, que no se formó en una universidad o etcétera, sino que siempre usaba recursos en YouTube, cosas que podía aprender, que no está mal, pero que daba como una falsa impresión de lo que yo de verdad podía hacer.
Entonces, en esta búsqueda como de mejorarme como programador, me di cuenta de que yo no hago código. Hay cosas que podemos mejorar como programador y el código está en un segundo plano. Aprendí a duras penas que con esto de la IA, el código, la IA hace mucho más código. Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que le da valor al programador o lo que le da valor a lo que nosotros representamos como es el programador, no son, por ejemplo, las tecnologías, sino lo que nosotros podemos hacer a través de esas tecnologías. En este caso, yo voy a dar algunos ejemplos, que sería que cuando nosotros hablamos a clientes, nosotros hablamos de código, o sea, de React, API, si tu, por ejemplo, web será responsive, si tenemos un servidor optimizado, el mejor servidor, el mejor hosting, si es para esto, mejor infraestructura, y cuando viene a ver, nosotros no dedicamos el tiempo suficiente a investigar al cliente, como ya dijo Peter, que básicamente no es la infraestructura que quiere saber el cliente. O sea, el cliente busca un programador para que haga eso. No busca un programador para que ellos diciéndole eso resuelva ese problema. O sea, un cliente no te va a decir, hazme una base de datos que me pueda resolver este problema y esto, sino que el programador dice, oye, tengo un problema de mis clientes que necesito guardar toda la información y usarla en esta web y ya. Y nosotros podemos venderlo como la gente va a encontrar el tema fácil en Google, podrás resolver los problemas de los usuarios mucho más fácil porque tendrás una base de datos más centralizada, etcétera, etcétera. Y es mucho mejor cuando nosotros nos vendemos en esa parte, porque no usamos tecnicismos que las personas no saben, sino que usamos resultados que las personas pueden, como sería plantificar o cuantificar en un rango mucho más alto de lo que ellos mismos conocen. Podemos pasar al siguiente slide para explicar mucho mejor esto. Aquí yo tengo pues un pequeño ejemplo que sería el proceso, la herramienta que sería el software o la web y el resultado. El proceso sería lo que nosotros hacemos, código, la herramienta, que ya sería la herramienta para el cliente, o sea, lo que nosotros creamos, ya sea un software, etcétera. Y los resultados serían lo que consigue el cliente con la herramienta que nosotros le creamos, ya sea más eficiencia en su trabajo, en su negocio, o más clientes, si hablamos ya en un ámbito mucho más de marketing empresarial. Podemos seguir con el siguiente slide. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Aquí yo voy a poner un poquito más de ejemplos, que sería, por ejemplo, en un ejemplo sería, yo noté que tus clientes te fallan en los precios por mensaje, ya sea, por ejemplo, en una tienda. Estos precios no coinciden con, por ejemplo, los precios reales, ya que tienes una web desactualizada o no tiene como un sistema donde todos los precios se actualicen automáticamente y nosotros podemos meternos a esos resultados que puede ver el mismo cliente y no lo que nosotros mismos podemos desarrollar. Esto pasa lo mismo con un restaurante o una barbería, que por ejemplo, si no tienes reservas automatizadas, yo lo puedo hacer, ya que te cuesta tiempo. Y si tienes a alguien que lo haga, también dinero. Podemos pasar al siguiente slide. Y mi compañero Peter puede continuar. Sí, entonces ahora vamos con el siguiente tema, que es la cuestión que habíamos hablado al principio de cómo generar confianza y despertar la emoción del cliente a adquirir tu servicio o producto. Como desarrollador, ya como había mencionado anteriormente, nosotros estamos acostumbrados a usar palabras como responsive. Vas a tener una web responsive.
Y eso el cliente no lo va a entender. Vamos a cambiar ese lenguaje y en vez de decir tu web va a ser responsive, vamos a decir tu web se verá bien en cualquier celular. ¿Por qué? Porque nosotros, como conocemos ya la base de la tecnología, todas las personas antes de ir a adquirir un servicio, adquirir un producto, ya un restaurante o un hotel, va a su celular, va a su celular y va a buscar información sobre eso. Entonces, si al cliente, dueño de ese hotel, de ese restaurante, de esta barbería, de esa tienda, tú les dices, tu negocio se verá bien en cualquier celular, ya ahí tú le estás haciendo ver que todas las personas que desde su celular busquen su negocio, lo van a poder ver de una manera correcta. Ya ahí tú te estás ganando lo que es la confianza del cliente y ya está encendiendo una parte importante de lo que es el día a día de cuál cliente vive, porque todos usamos teléfono y si tú le dices a un cliente que se va a ver bien en teléfono, en vez de decirle, tú vas a ser responsive, de una vez el cliente va a captar, va a entender lo que tú en verdad le estás vendiendo. Y, por ejemplo, otra palabra para agregar, el SEO. Vas a tener una website con un SEO eficiente. El cliente no va a entender. Ahora bien, si tú les dices, tus clientes te encontrarán fácilmente en Google, que ahí cambia la percepción del cliente sobre el servicio que tú le estás ofreciendo, porque cuando tú cambias esas palabras técnicas por frases cotidianas que todas las personas pueden comprender, ¿verdad? Y ahí tú estás generando confianza, estás despertando ya esa emoción porque ellos están percibiendo las cosas como algo que ellos comprenden y como algo que ellos viven día a día. Por eso es importante esa parte. Y otra cosa, antes de que un cliente valore tu servicio, hablando en tema de confianza, necesita de confiar en ti como programador. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, hay puntos que hay que tocar en esta parte. El primer punto en esta parte es el tema de que evitar la sobrepromesa. Es decir, no puedes decirle a un cliente, va a tener 2,000 clientes al día, donde un negocio, lo regular que tiene son 20, 10 clientes al día, porque esas serían cifras exageradas y son sobre promesa, lo cual van a despertar la desconfianza del cliente en este aspecto, porque estás prometiendo, estás diciendo algo que está muy por encima de los valores reales los cuales se manejan. Tienes que ser más realista y buscar valores que se acerquen a lo que actualmente el negocio maneja. Porque si tú saltas de 20 clientes a 2,000 clientes, es una cifra que a nivel de cálculo va a ser una cifra que no es realista. Tienes que llevarlo a valores más realistas. Por ejemplo, vas a saltar de 20 a 80 clientes. Ahí ya el cliente ve que son resultados, que son cifras más realistas, que se adaptan ya a lo que sí se está acostumbrando. Y con esta solución, que uno le puede decir que va a seguir escalando, que puede ser que de aquí a unos meses, en vez de recibir 20, puedas recibir 120, ya ahí tú estás dando cifras más reales. Nunca hagan sobre promesa de decir esto, porque eso va a despertar 100% la desconfianza del cliente. Él va a interpretar igual que estos modelos de engaño donde dicen que tú con $10 vas a ganar $700,000, son cosas poco realistas. Entonces, por eso es importante mantener ese margen y evitar la sobrepromesa. Y otra cosa es el lenguaje de confianza. Cuando tú le vas a hablar a un cliente, tú tienes que hablarle con confianza, confiado en lo que tú estás diciendo, porque si a un cliente tú le empiezas a hablar de un tono desconfiante o errático, él va a dudar de lo que tú le estás diciendo. Primero es confiar en ti, en lo que tú dices, porque el lenguaje y la forma en la que tú te expresas hacia un cliente a la hora de tu ofrecerle un servicio va a hablar mucho de ti y también va a trabajar en lo que es la confianza del cliente a lo que tú le estás dando, le ofreciendo. Otro punto es la coherencia visual y verbal. Si tú hablas de la forma coherente, de una forma adecuada, pero visualmente, que este es un tema que no se toma muy en cuenta, pero algo que yo considero que es algo importante,
es uno siempre estar bien vestido, estar presentable a la hora de que uno va a interactuar con un cliente, porque la primera impresión que tiene el cliente a la hora de verte y a la hora de verte hablar, de cómo tú hablas, va a decir mucho. ¿Por qué? Porque al final del cabo, hablando en términos reales, cuando un cliente va a adquirir un servicio, un producto, va a ser una inversión. Y él tiene que confiar, tú tienes que llevarlo a confiar en esa inversión que va a hacer, porque al final se está comprando un producto, el cual va a darle una solución, pero necesita confiar. Tú tienes que hacer que el cliente confíe tanto en tu tono como en tu manera de presentarse hacia él, porque esto es algo que bastante bien habla de ti. Y otra cosa, en el tema de la emoción, para tú despertar la emoción del cliente, no puedes usar palabras que sean tipo palabras que queden cerradas, es decir, tú no puedes usar palabras de que efectivamente, gradualmente, equitativamente, no. Tienes que usar palabras las cuales conecten, por ejemplo, palabras que despierten lo que es el deseo del cliente. Pueden ser, imagínate tener tu negocio sin depender de recomendaciones. O imagínate tener tu negocio o tener tu restaurante en el cual los clientes puedan ver todo antes de venir y cuando lleguen puedan básicamente ordenar. O en el caso de un hotel, imagínate no tener que pagar un 20% por una reserva y solamente tener que pagar un 8%. Y esas son cosas que al cliente le van a llamar la atención de por sí. Y también hablarle en tono de alivio, o sea, porque acuérdense que nosotros como desarrolladores estamos llevando una solución, estamos aligerando la carga que vaya a tener un negocio o un emprendimiento. Tenemos que hablar en un tono de alivio, es decir, por ejemplo, olvídate de perder el tiempo respondiendo mensajes. En el caso de que nosotros vayamos a vender un sistema automatizado, no le vamos a decir, vas a tener un sistema que va a ser más rápido para los clientes, y no, porque ahí el cliente se va a perder. Tú mejor te va de la parte, le dice, no tienes que perder tiempo, tanto tiempo respondiendo mensajes, y en cambio ese tiempo lo vas a poder invertir en otro sector de tu negocio y va a ser más eficiente. Y ahí de una vez que estás conectando y estás generando lo que es la emoción al cliente, de verdad, de querer obtener tus servicios. Pueden continuar con la siguiente. Bien, antes de continuar con el siguiente de la estructura del mensaje perfecto, quiero aclarar un punto clave que yo creo que le ayudará a todo el mundo que esté aquí viendo este directo, este webinar. Sé que hay muchas formas de explicar esto. Ya te le dijo algunas, que son, o sea, cómo se habla al cliente, y yo voy a explicar ahora cómo es el mensaje perfecto. Pero antes, quería explicar que la web por sí sola o un software no vende nada. El valor, en realidad, está en lo que logra lo que tú vendes. O sea, si no genera clientes, autoridad o ahorro de tiempo, entonces es simplemente un archivo en Internet. O sea, es un documento que nadie ve. La página no es un producto o un software, sino que las vendas, la confianza o el trabajo manual es lo que la página hace como medio de uso. O sea, la página es fácil de hacer, porque ya todos sabemos que se puede hacer una landing o una preview en ChatGPT, en B0, en Lava, a ver, como lo quieran ver, pero todo eso reduce su valor cuando no entendemos que lo difícil es conseguir esos resultados reales para esas personas. O sea, conseguir que alguien confíe y entienda tu negocio para comprar. Un estilo muy sencillo que sería que cuando nosotros, por ejemplo, vendemos un cuchillo, no importa el metal que usemos, sino importa que también corta. Eso es lo importante. En la web sería, no importa qué diseño sea el más perfecto, si usa
una plantilla 3D, si es un diseño minimalista, bonito. Lo que importa es que también vende. La página bonita a veces no consiguen clientes, porque yo he visto muchas páginas de aquí de RD que son muy malas, pero tienen una conversión de clientes, mira, que yo me vuelvo loco. Y como programador, uno piensa que eso está como raro, porque no están bien hechas. Pero lo que importa es lo que convierte, y eso es lo que da el valor a la herramienta que nosotros vamos a crear, o crearemos. Ahora sí, con respecto a esto, vamos a la estructura del mensaje perfecto. Bien, yo tengo algo aquí puesto, así que se los voy a leer, ya que hay que mostrar primero, lo primero es el problema. Cuando nosotros nos dirigimos hacia una persona o digamos a una web mal hecha, que yo incluso lo hice cuando estaba con compañeros, fui a una web de esas que ya les conté que estaban mal hechas, o sea, muy mal hechas, pero que convertía es que ya esa web convierte, ok, ya esa web genera dinero para el cliente. Entonces, no es tan necesario que nosotros vayamos a ofrecerle un servicio. Lo primero es que ver qué problema podemos solucionar. Y si el problema es simplemente de diseño, no vale nada contactar a esa persona porque no le va a valer nada contratar nuestros servicios. Eso es lo primero. Ahora, lo segundo es que cuando nosotros mostramos el problema, por ejemplo, tu web está muy bonita, tu web está correcta, todo bien, pero yo veo que cuando alguien entra a tu web, en realidad no te llama. O sea, no hay algo muy simple, que la página web no tenga ningún sistema de contactos. Se ve muy bonita, explica tu empresa, pero nadie te puede contactar. Ya es un problema muy grande porque se está dando visibilidad, pero no se llega a la acción de una persona cualquiera a esto, básicamente un call to action, así mismo. Lo segundo es que se tiene que mostrar muy bien qué se pierde por no actuar o no contratar nuestros servicios. Básicamente es eso. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo que sería, si una persona no tiene estas call to action, puede decir que eso hace que pierdas muchas ventas al día. Todo se resume en dinero en este caso. Eso hace que pierdas dinero. Si la gente no te encuentra o no te contacta, te van con la competencia, porque es más fácil contactarla. Dejando ese punto, aquí tenemos que mostrar cómo nosotros cambiamos eso. Ya dijimos que lo primero es demostrarle que hay un problema, que ese problema le hace perder dinero por no actuar. Y ahora necesitamos mostrar cómo nosotros resolvemos ese problema. O sea, decirles, por un ejemplo, puedo hacer que tus clientes te encuentren en tu negocio sin escribirte, o sea, todo automático. Eso te quita tiempo también. Puedo darte una presencia digital. También puedo hacer que esa presencia convierta realmente en clientes. Y eso es lo que genera el valor. Por último, el cuarto punto, que sería inicial o cerrar con algo claro. O sea, no hay que inventarnos las cosas. O sea, nosotros tenemos que tener el poder o la determinación de decir, si quieres, yo te muestro cómo hacerlo y hacemos una llamada. O sea, hacemos una llamada a la acción, pero no de la página o software que nosotros vamos a crear, sino de tú como programador a tu cliente. Por ejemplo, si quieres, revisamos sin compromiso a ver qué puedes mejorar en esta página o cómo puedes mejorar tu call to action, como ya decimos anteriormente. Y esto hace que el cliente se sienta como más personal en lo que nosotros le vendemos y es mucho más fácil llegar a la venta. Aquí yo puse 3 ejemplos, pero voy a decir 2, que son los más fáciles de explicar. Por ejemplo, noté que tu cliente te pregunta tallas y precios por mensaje. Eso hace que muchos no te compren porque no quieren escribir. Algo fácil podría ser un sistema de como
ya han visto muchos, poner diferentes tallas y las fotos de las prendas. Sería simple. Ahora, el ejemplo 3, que serían, por ejemplo, para restaurantes o barberías, eh, o cualquier otra actividad, por ejemplo, un hotel, sería muy fácil de explicarlo en un hotel, que vi que no tienes reservas automatizadas y eso hace que puedas perder mucho tiempo y clientes. La gente prefiere reservar rápido. Por ejemplo, muchas veces yo he visto, incluso por experiencia propia, que a veces nosotros tenemos que dirigirnos a los restaurantes para reservar una habitación o el mismo día o lo que sea, y no hay como esa facilidad de hacerlo a través de una página web y reservar simplemente 2 habitaciones, tal y tal día, etcétera. Y más en este país, es un poquito complicado y más, digamos, localmente. En mi caso, seguimos con el mensaje. Por ejemplo, puedo armarte una web simple con reservas de clientes constantes. Si quieres, te enseño una de muestra. Eso llama a los 4 puntos que ya dije, que sería el problema. ¿Qué pasa si no resolvemos este problema? Mostramos la solución a ese problema y decimos con una clara invitación a que, oye, te invito a probarlo, sin compromiso, solamente te invito y podemos resolverlo claramente. Podemos pasar al siguiente slide, que ya esos serían los casos reales y simulados. El siguiente sería la conclusión que hablaría Jacker. Siguiente slide. Sí, buenas. De acuerdo. En este caso voy a traer un ejemplo en el parte de los casos reales. Antes de una vez a mí me tocó contactar, hablar con un hotel y este hotel tuve que, básicamente, mire, este hotel tenía bastantes reservas, ya adquiría muchas personas, ya recibía muchas personas, ya tenía un sistema de pago, ya tenía esto, ya tenía aquello. Entonces, a primera vista, primera impresión, tú como desarrollador, ya cuando un negocio, ya sea cualquier tipo de negocio, ya está funcionando y ya está establecido, muchas veces a nosotros se nos complica brindarle una especie de solución porque decimos, bueno, ya él tiene todo, ya no le hace falta nada. Pero hay un punto clave y es que ya cuando un negocio tiene volumen, tiene entrada de clientes, ya los clientes le llegan y todo, ya ellos tienen la parte de que es el volumen. Entonces, ya que nosotros no necesitamos cubrir la parte de volumen, ¿qué nosotros pasamos a lo siguiente? La parte de las ganancias. ¿Por qué? Porque este hotel, en este caso, él utilizaba sistemas de booking, de estos donde tú pagabas X porcentaje a la hora de que un cliente reservara a través de dicha plataforma. Y yo me puse a pensar y me puse a analizar en ese momento, bueno, ellos pagan X porcentaje de impuestos, pagan a la plataforma por la cual la gente viene y adquiere el hotel, pagan servicio tipo de tarjeta en caso de que el cliente pague por esas vías, y ya ahí venía sumando más o menos un 40% de deducción a el total que el hotel básicamente tenía la reserva de dicha habitación. Entonces yo teniendo eso en mente me dirigí al hotel con una propuesta en la cual le vendía la solución de hacer un sistema de reservas interno para el hotel, donde enfatizaba bastante el punto de que el porcentaje que iban a percibir de las reservas iba a ser mayor al porcentaje que perciben actualmente. Y eso fue, digamos, que la chispa que me llevó a ganarme ese cliente, porque era un cliente que ya tenía volumen, que ya tenía ventas, que ya le reservaban en el hotel, pero le enfaticé el punto de las ganancias y entonces el cliente en su análisis, viendo de la perspectiva del cliente, el cliente lo que pensó, bueno, ya yo tengo muchos clientes, me llegan clientes y pues percibir dicha ganancia de esos clientes que me están llegando me va a beneficiar bastante para poder básicamente seguir creciendo. Y esos tipos de cosas, esos pequeños detalles
a la hora de uno ofrecerle un servicio a un cliente son los que cambian básicamente el resultado de dicha venta. Y en conclusión, quería decirle a ustedes, cualquier persona puede escribir un código, pero pocos saben convertirlo en confianza, crecimiento y resultados. Ese es el verdadero arte de vender sin programación. Muchas gracias. Ay, qué lindo, me encanta. Yo quería agregar algo realmente. En esto podemos comprender y entender que lo que más necesitamos para hablar con un cliente es tener mucha confianza. Y aunque nosotros como programadores, como diseñadores, como parte de redes, de soporte, todo eso, siempre nos rodeamos de personas de nuestra misma área, sí suele ser muy complicado expresar de manera no técnica lo que queremos lograr, porque siempre suele pasar que nos trancamos. Por ejemplo, si tengo un problema con el código y estoy muy estresada y quiero comentarle a mis padres, ¿cómo lo hago? Eso es un ejercicio que podemos hacer. Porque ¿cómo tú le vas a decir a tu papá? No, porque yo tengo un bug, porque el for no me está funcionando, el bucle, no sé qué, que se lempo y me está dando un error en una entidad y tú, ¿cómo así? O sea, eso es muy técnico y algo normal en nosotros, porque como digo, nos rodeamos de ese tipo de personas, suele ser algo normal, pero ya cuando tú sales de esa burbuja, es muy difícil explicar. Entonces sí, de mi parte, yo les recomiendo que se hagan como ese ejercicio mental o pueden intentarlo con una persona cercana que no sea de su área, tratarle de explicarle el problema que ustedes tienen en su día a día con su trabajo, su proyecto, lo que sea, porque así también se abren a la hora de tener ya un cliente, sabe más o menos cómo expresarse, porque el cliente no quiere saber si tú pusiste un punto y coma aquí o pusiste un wow, o pusiste un botón aquí, pusiste un texto allí, al cliente no le interesa. Si la página se cae, al cliente no le interesa porque que fue porque actualizaron el lenguaje de programación y tú no lo actualizado y te está dando errores. O sea, al cliente no le interesa eso, al cliente lo que quiere es una solución. Él quiere que tú le digas, bueno, tenemos un problema, se lo vamos a resolver en una hora. Él no quiere saber cuál es el problema en sí porque no le interesa, no lo va a comprender, no lo va a entender. Entonces, eso quería comentarles. Realmente ha sido muy breve este webinar. Nos vamos a cenar temprano todos aquí hoy. Eh, en verdad, gracias por participar. Puede dar a la siguiente. Este espacio es de preguntas. Ahora vamos a habilitar para que puedan levantar sus manos y encender el micrófono o si quieren escribir las preguntas directamente en el chat, pero antes de, bueno, sí, vamos a habilitarles los micrófonos. Y si tienen alguna pregunta, dudas, sugerencias, es el momento, es el espacio, está abierto para todos ustedes. ¿No tienen pregunta? ¡Wow! ¡Qué lindo! Hay alguien que al inicio de la conferencia escribió por el chat pidiendo un consejo. Dice, quisiera pedirle un consejo finalizar. A mí como programador me pasa algo en particular. Sé muchos conceptos, fundamentos en el área. Puedo generar toda la lógica del software, pero al momento de elaborar el proyecto, en el sentido de implementar tecnologías, ya sea base de datos necesaria, algún framework para front, backend, me pierdo, no sé cómo iniciar el proyecto, más resumido. Bueno, eh, dándote un consejo en esta parte, cuando tú primero tienes que diferenciar cuál es el objetivo real de tu proyecto, cuál es el problema el cual tú vas a resolver. Porque una vez ya tú tienes el problema que vas a resolver y ya tú tienes el cómo lo vas a resolver, ya para tú empezar a desarrollar dicho proyecto, vas a empezar básicamente con el software, con el framework que a ti te facilite básicamente dar esta solución. No te limites a buscar diferentes opciones porque entre más tú te
dirijas, vamos a ponerlo de una forma, vamos a decir que consistente, o sea, me explico, me explico. Ay, yo tenía el micrófono abierto, ¿verdad? Ok, estamos en vivo, explico. Ok, me explico. Eh, Cuando tú vas ya a desarrollar el proyecto, porque eso era algo que vamos a decir que a mí me pasaba, porque ya yo tenía todo especulado, esto aquí, esto allá, y a la hora de yo iniciar, de dar ese paso para iniciar el proyecto, pues yo básicamente me perdía porque me abrumaba de tanta información, de tanta cosa que tenía que hacer. Yo te recomiendo a ti que sectorices paso por paso las cosas que vas a hacer. No trate de hacer todo el proyecto así, ¡fua! No, ve sectorizándolo parte por parte. Y cuando tú te asegures que esa parte que tú empezaste ya está lista, pasa a la siguiente. No te pongas a hacer parte por parte, sino céntrate en terminar una parte primero. Cuando tú te asegures que esa parte esté bien, entonces pasa con la siguiente. Pero mi También un consejito que quiero dar es que investigues mucho lo que es la infraestructura de los proyectos, porque cuando nosotros hacemos un proyecto, normalmente pensamos en primero hacer esto con esta tecnología, etcétera, etcétera, pero en realidad lo más importante es la estructura de cómo va a quedar el proyecto al finalizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer un chatbot, lo que más yo quiero es que sea lo más rápido posible. Y para eso yo no usaría, por ejemplo, solicitudes HTTP, sino utilizaría, por ejemplo, WebSockets. Eso sería, por ejemplo, una pregunta principal que te podrías hacer, que sería, ¿qué infraestructura podría abarcar mejor este proyecto y de qué manera? Ya el lenguaje es un poquito irrelevante, por ejemplo, cuando tú trabajas solo, pero cuando tú trabajas en equipo o para una empresa un poquito grande, si tú eres product manager, etcétera, lo más común es pensar primero en la infraestructura, en cómo se va a trabajar, si se va a trabajar, por ejemplo, con microservicios, con servicios localizados o un monolito en total, cuando es, por ejemplo, pequeños, etcétera. O sea, básicamente que investigues muy bien lo que es la infraestructura de los proyectos, básicamente. Bien, ay, se me olvidó el nombre del chico, la pregunta es Starling. Si tú tienes más dudas, nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp, en Telegram, en Discord, en todos los lados, que también puedes preguntar y seguir abundando del tema. Hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna certificación de participación del webinar? Bueno, eh, actualmente nosotros estamos trabajando en eso, así que no voy a prometer absolutamente nada para eh, este webinar, pero era un spoiler, en verdad. Pero puede ser que para nosotros sí. Entonces, para este no lo prometo, lo vamos a intentar. Pero para eso tienen que estar atentos a sus correos específicamente. Si se registraron en el evento, es posible que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, siempre. Bueno, no sé si tienen más preguntas respecto al tema. ¿Alguna otra pregunta? Tin. La campana suena. A ver, este chico se le fue la presentación. Terminaron, sí, pero también para sus preguntas. Si tienen, bueno, si no tienen, es totalmente normal. Gracias por venir, todo anotado. Siempre, excelente. Bueno, ya para terminar, ya que nadie más tiene preguntas, como decía, nosotros somos una gran comunidad, somos más de 1,700 personas, gracias a Dios. Día a día, pues, compartimos muchos recursos, como webinar como este, conectamos con distintas personas del área. Tenemos una página web que se vamos a estar dejando aquí en el chat, que es community.harddeps.com, y allí, pues, si está dentro de sus, ¿cómo se dice? Si está dentro de sus manos para apoyarnos, pueden darnos un café o 2 o 3 o 4, no importa, no hay límite. Así apoyan el contenido educativo, fortalecen lo que sería la comunidad y también reconocerían lo que sería el esfuerzo del equipo. Entonces, sin más, realmente, gracias por participar en este webinar.
el próximo, cuando habrá otro como esto, lo vamos a estar anunciando en nuestros canales próximamente, una fecha pautada para otro webinar o otro taller, así que tienen que estar atentos. De igual forma, en la página donde se inscribieron a este evento, pueden seguirnos y ahí se van a visualizar todos los eventos que tenemos, y los próximos y los anteriores. Entonces ahí pueden ir más o menos viendo. Y pues sí, tenemos la página, ahí está también toda la información. Por ahí también se anuncia el próximo taller, webinar, cualquier otro tipo de información. Antes de tu pregunta, voy a terminar la grabación. Bueno, no veo la mano levantada ya, pero bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación. Alguien escribió una pregunta por el chat. Ok. No, alguien fue como que levantó la mano, pero no importa. Ya va a detener la grabación aquí.